No sé cómo llegaste aquí, pero estoy seguro de algo. No fue casualidad. No importa si estabas navegando sin rumbo, si alguien te pasó este vídeo o si apareció solo en tu pantalla. El Espíritu Santo mismo te trajo, porque hay algo urgente que necesitas escuchar. Te advierto, no todos van a soportar lo que voy a decir. Algunos se van a incomodar, otros se van a enojar, y otros, lamentablemente, lo van a ignorar. Pero si te quedas hasta el final, creo que este mensaje puede salvar tu vida espiritual. Mi nombre no es lo importante. Lo importante es lo que viví. Yo crecí en la iglesia. Desde niño escuché predicaciones, canté en coros, hice oraciones, y a los ojos de todos, era un buen cristiano. Pero dentro de mí había algo roto que nadie veía. Mi fe se había vuelto una rutina. Podía levantar las manos en adoración el domingo y olvidarme de Dios el lunes. Podía poner versículos en mis redes sociales y pasar semanas sin abrir la Biblia. Me convencí de que Dios sabe que lo amo y que eso era suficiente. Pero lo que no sabía es que esa falsa seguridad me estaba llevando a un lugar muy oscuro. Todo cambió una noche. Recuerdo que estaba en mi habitación, con la luz apagada, mirando mi celular hasta tarde. De pronto, sentí algo, un peso extraño, como si el aire se volviera más denso. No era miedo, pero sí una sensación de que alguien estaba allí. Me incorporé en la cama, miré alrededor, y aunque no vi nada físico, en mi espíritu sentí una presencia tan real que tuve que dejar el teléfono a un lado. En ese momento, fue como si mi mente entrara en otro estado. No estaba soñando, pero tampoco completamente despierto. Era como un espacio entre la vigilia y el sueño. Frente a mí apareció una Biblia abierta. No una Biblia cualquiera, esta brillaba. En una de sus páginas había un versículo resaltado en un resplandor dorado y fuego. Intenté leerlo, pero mis ojos no podían enfocar las palabras. Y entonces escuché una voz. No fue un grito, fue un susurro con la fuerza de un trueno. Muchos dicen que me siguen, pero no hacen lo que les mando. Sentí un golpe en el pecho. No era acusación, era tristeza. Como si esa voz llevara siglos esperando que yo despertara. Y entonces vi algo que me marcó para siempre. Una iglesia, pero no era como las que ves en fotos. Estaba envuelta en llamas. No era un fuego que destruía rápido. Era un fuego que consumía lento, como si no tuviera prisa. Afuera había gente, pero nadie corría a ayudar. Algunos miraban en silencio. Otros grababan con sus teléfonos. Nadie lloraba. Nadie se movía. Era como si a nadie le importara que ese lugar estuviera ardiendo. Y entendí. Esa iglesia no era un edificio. Éramos nosotros. Eran los cristianos que estamos muriendo espiritualmente y ni siquiera lo notamos. Entonces esa voz volvió a hablar. El fuego avanza y el único agua que puede apagarlo está en mi palabra. Pero pocos quieren beber. En ese momento vi algo más. Personas cantando alabanzas, pero con cadenas en sus manos. Gente con Biblias bajo el brazo, pero con vendas cubriendo sus ojos. Y me vi a mí mismo, entre ellos. Desperté sobresaltado. Miré el reloj. Eran las 3:17 de la madrugada. Estaba sudando, con el corazón acelerado y llorando. No entendía por qué lloraba, hasta que el Espíritu Santo me lo hizo claro. Te mostré lo que viene, para que hables antes de que sea tarde. Esa noche no pude volver a dormir. Me levanté, tomé mi Biblia y la abrí como quien sostiene un objeto frágil y valioso. Por primera vez, la sentí viva. Las letras parecían saltar de la página. Versículos que había escuchado 1000 veces ahora me atravesaban como una espada. Me di cuenta de que había tratado la palabra como un accesorio, cuando en realidad es el oxígeno de mi alma. Y entendí que yo no era el único, que hay miles de cristianos viviendo con la Biblia cerrada y un corazón seco. Cristianos que cantan sobre la victoria, mientras el enemigo los encadena cada día un poco más.
Cristianos que dicen amén con los labios, pero nunca obedecen con sus actos. Amigo, amiga, si estás escuchando esto, no lo ignores. No quiero que seas parte de esa iglesia en llamas. No quiero que tu fe sea una fachada bonita por fuera y ruinas por dentro. Hoy es el momento de abrir la palabra, de leerla, de vivirla. Porque el día que ya no tengas tiempo, te darás cuenta de que siempre lo tuviste, pero lo despreciaste. Yo no volví a ser el mismo después de esa noche. No porque me volví perfecto, sino porque ya no puedo vivir sin escuchar lo que Dios me dice en su palabra. Esa es la única forma de estar listo para lo que viene. ¿Y tú? ¿Vas a seguir ignorando esto o vas a despertar? No sé cómo llegaste a este mensaje, pero algo en mi corazón me dice que no fue un accidente. Podías estar viendo cualquier otra cosa ahora mismo, pero estás aquí, y no es por casualidad. El Espíritu Santo mismo quiso que escucharas esto. Lo que voy a contarte no es una historia bonita para emocionar, es una advertencia. Y sé que algunos se van a incomodar, otros se van a burlar, y otros, tristemente, lo van a dejar pasar como si fuera una exageración. Pero si te quedas hasta el final, tal vez descubras que esta advertencia es exactamente lo que tu vida necesitaba para no caer en el engaño más mortal. Creer que estás bien con Dios, cuando en realidad te estás apagando por dentro. Me presento, mi nombre no importa. Lo que importa es lo que Dios me mostró. Yo crecí en un ambiente cristiano. Aprendí a orar de niño, memoricé versículos, asistía a todos los servicios. A los ojos de los demás, yo era un ejemplo, pero mi relación con Dios estaba hueca. No era rebelión, era algo peor, frialdad disfrazada de religiosidad. Por fuera levantaba las manos, por dentro mi corazón estaba lejos. Publicaba versículos en redes, pero mi Biblia estaba cerrada toda la semana. Decía amén en la iglesia, pero ignoraba lo que Dios me decía. Pensaba que era suficiente con creer y que de alguna forma Dios entendía que estaba ocupado para profundizar en su palabra. Me acostumbré a vivir una fe superficial. Y entonces pasó algo que me cambió para siempre. Era de noche. Recuerdo que estaba en mi cuarto, tirado en la cama, con el celular en la mano. De pronto, sentí algo extraño. El ambiente cambió. Era como si el aire se volviera más pesado, más intenso. No era miedo, pero sí una sensación tan fuerte que me hizo dejar el teléfono y quedarme inmóvil. Me senté en la cama y miré alrededor. No vi nada con mis ojos, pero dentro de mí sabía que alguien estaba ahí. Y no era cualquiera. Era el Espíritu Santo. En un instante, mi mente entró en un estado extraño. No estaba soñando, pero tampoco estaba completamente despierto. Era como un lugar entre la realidad y algo mucho más profundo. De repente, frente me apareció una Biblia abierta. No era física, era como si la viera en el aire. Brillaba con una luz dorada, y en medio de la página había un versículo rodeado de un fuego vivo. Intenté leerlo, pero mis ojos no podían enfocar las palabras. Y entonces escuché una voz. No era un grito, era un susurro que me atravesó el alma como un trueno silencioso. Muchos dicen que me siguen, pero no hacen lo que les mando. Sentí un golpe en el pecho. No era enojo, era tristeza. Tristeza pura. Como si ese corazón me hablara con dolor por todos los que lo hemos ignorado. De pronto, la escena cambió. Vi una iglesia enorme, pero no estaba llena de gente adorando. Estaba en llamas. El fuego no era rápido. No destruía en segundos. Consumía lento, como si quisiera que todos vieran cómo se apagaba, pedazo a pedazo. Afuera había gente. Algunos miraban. Otros grababan con sus teléfonos. Otros sonreían como si nada pasara. Pero lo que más me impactó es que nadie corría a ayudar. Nadie intentaba apagar el fuego. Era como si para ellos fuera normal que la iglesia estuviera ardiendo. Y ahí lo entendí. Esa iglesia no era un edificio, éramos nosotros. Eran los cristianos que, por dentro,
están siendo consumidos por el fuego del pecado, la apatía y la indiferencia, y ni siquiera se dan cuenta. El fuego representaba la destrucción espiritual, y el único agua que podía apagarlo era la palabra de Dios. Pero esa voz me dijo, muy pocos quieren beber. Entonces vi algo más. Personas cantando con las manos levantadas, pero con cadenas en las muñecas. Cristianos con Biblias en la mano, pero con vendas en los ojos. Y en medio de ellos me vi a mí mismo. Fue un golpe duro. Era como si el cielo me dijera, no creas que esto es para otros. Esto también es para ti. Desperté de golpe. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Mi corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. Tenía el rostro húmedo, estaba llorando. No sabía exactamente por qué, pero mi espíritu lo sabía. Había visto una advertencia, y no podía ignorarla. Esa noche no dormí más. Me levanté, encendí la luz y busqué mi Biblia. Por primera vez, sentí miedo de abrirla, pero no era miedo de terror, era miedo a la responsabilidad. La abrí con las manos temblando, y cuando empecé a leer, las palabras parecían vivas. Era como si cada versículo me hablara directo al corazón, exponiendo lo que había ignorado por años. Me di cuenta de algo. Nunca me había faltado acceso a la palabra, pero la había tratado como algo opcional. Y esa indiferencia me estaba matando espiritualmente. Hermano, hermana, no sé en qué está desde tu vida espiritual hoy. Tal vez te crees firme, pero tu Biblia está llena de polvo. Tal vez hablas mucho de Dios, pero lo escuchas poco. Tal vez cantas sobre victoria, mientras el enemigo te encadena un poco más cada día. Yo estuve ahí, y si no hubiera sido por esa advertencia, tal vez todavía estaría. No te lo digo para que me admires. Te lo digo porque, después de escuchar esto, nunca más podrás decir que nadie te lo advirtió. El fuego ya está consumiendo muchos. Y la única forma de salvarse es correr hacia la palabra, vivirla y obedecerla. Yo tomé mi decisión esa noche. ¿Y tú? ¿Vas a seguir mirando el incendio o vas a entrar para rescatar tu propia alma? Esa noche marcó un antes y un después. No fue un momento emocional que se apagó al día siguiente. Fue el inicio de una guerra en mi interior. Porque te voy a decir la verdad, después de esa experiencia, no todo se volvió fácil. No me desperté siendo un supercristiano de la noche a la mañana. Lo que sí pasó es que cada vez que me alejaba de la palabra, recordaba la iglesia en llamas. Recordaba esas cadenas. Recordaba esa voz. Era como si el cielo me dijera constantemente, no vuelvas a dormirte, porque el enemigo no descansa. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Me di cuenta de cuántas veces me distraía con lo superficial, de cuántas conversaciones eran sobre todo menos sobre Dios, de cuántas veces buscaba aprobación de la gente en vez de buscar la aprobación del Padre. Y me dolió darme cuenta de que esa iglesia que vi en llamas también podía ser mi propia vida si bajaba la guardia. Pasaron los días y el Espíritu Santo empezó a inquietarme más. Comencé a leer pasajes que antes me parecían duros o inconvenientes. Pero esta vez, en vez de evitarlos, los recibía como medicina. Sí, dolían, pero sanaban. Un día, mientras leía, llegué a un versículo que me golpeó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Ahí entendí que el mayor peligro para un cristiano no siempre es el pecado visible, sino la ignorancia voluntaria. No querer saber lo que Dios dice, para no tener que obedecerlo. Y eso me rompió, porque era exactamente lo que yo había hecho por años. Había usado mi ignorancia como excusa, cuando en realidad era comodidad. Quiero confesarte algo más. Hubo momentos en los que quise olvidar esa visión. Quise convencerme de que había sido un simple sueño, fruto del cansancio de mi imaginación. Porque si aceptaba que era real, entonces estaba obligada a cambiar.
Pero el Espíritu Santo no me dejó olvidarlo. Cada vez que intentaba distraerme, volvía a esa imagen, esa iglesia ardiendo, esas personas encadenadas. Y entonces entendí, ese fuego no es algo que vendrá, ya está encendido. En las vidas de muchos, en las mías, en las tuyas, si no reaccionas a tiempo, no sé cuántas oportunidades más tendrás de escuchar una advertencia como esta. No sé si será la última vez que el Espíritu Santo te llame así de fuerte. Lo que sí sé es que si estás aquí, no es para que te quedes como estás. Yo tomé mi decisión esa noche. Decidí no volver a vivir un cristianismo superficial. Decidí leer la palabra no como obligación, sino como la voz de aquel que me ama. Decidí que no iba a ser un espectador del incendio, sino alguien que corra al manantial de agua viva para apagarlo. Y ahora, el Espíritu Santo me está pidiendo que te pase la antorcha de esta decisión. No puedo vivir por ti. No puedo leer la Biblia por ti. No puedo obedecer por ti. Pero sí puedo decirte que si hoy eliges despertar, abrir la palabra y obedecer, el fuego no te consumirá, te purificará. Y entonces, el día que estés frente a Jesús, no tendrás que bajar la cabeza avergonzado, porque habrás respondido a tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? No sé qué decisión tomarás después de escucharme, pero sí sé que después de hoy, no podrás decir que no fuiste advertido. Cierro los ojos y todavía puedo ver esa iglesia en llamas. El fuego subiendo por las paredes, las vitrinas estallando, los bancos carbonizándose lentamente, y la gente observando inmóvil. Es un silencio que duele. No hay llanto, no hay gritos, solo rostros que parecen anestesiados, como si todos se hubieran rendido antes de intentar salvar algo. Pero lo que más me marcó fue cuando, en medio del humo, vi un espejo. Y en ese espejo me vi a mí, no con ropa quemada ni con el rostro sucio. Me vi perfectamente vestido, con mi Biblia en la mano, pero estaba tan inmóvil como todos los demás. Era un espectador del incendio, no un rescatista. Ese momento fue como una espada atravesando mi pecho, porque entendí que no basta con tener la Biblia en la mano, si no la dejas arder en tu corazón. Ahí, esa misma voz que escuché al principio volvió a hablar. El tiempo de mirar ha terminado. El tiempo de actuar ha llegado. Y de repente, todo se oscureció. El fuego, las llamas, el humo, todo desapareció. Solo quedaba un silencio profundo y una sensación extraña, como si el cielo entero estuviera esperando mi respuesta. Desperté con lágrimas. Pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alguien que entiende que ha sido llamado, que ha sido despertado, que ya no puede vivir como antes. Hermano, hermana, no sé cuántas advertencias más recibirás en tu vida. No sé si esta es la última, pero sí sé que el fuego que vi en esa visión se acerca más rápido de lo que creemos. Y la única forma de no ser consumido es dejar que la palabra nos transforme ahora, no mañana. Esa noche decidí algo, que si volvía a ver una iglesia en llamas, no sería como espectador. Correría, entraría, gritaría, haría todo lo que estuviera en mis manos para salvar a quien pudiera. Y eso es lo que estoy haciendo ahora contigo. Gritando, no con mi voz, sino con la urgencia que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Porque un día, el fuego final llegará. Y ese día, no habrá tiempo para buscar tu Biblia. No habrá tiempo para decir, mañana empiezo a obedecer. Será tarde, y lo único que quedará será lo que hiciste con la advertencia que recibiste. Por eso te pregunto una última vez, ¿vas a seguir mirando las llamas? ¿O vas a correr al agua viva antes de que sea tarde? No sé qué decisión tomarás después de escucharme, pero sí sé que después de hoy, no podrás decir que no fuiste advertido. Cierro los ojos y todavía puedo ver esa iglesia en llamas. El fuego subiendo por las paredes. Las vitrinas estallando. Los bancos carbonizándose lentamente. Y la gente observando inmóvil.
Es un silencio que duele. No hay llanto, no hay gritos, solo rostros que parecen anestesiados, como si todos se hubieran rendido antes de intentar salvar algo. Pero lo que más me marcó fue cuando, en medio del humo, vi un espejo. Y en ese espejo me vi a mí, no con ropa quemada ni con el rostro sucio. Me vi perfectamente vestido, con mi Biblia en la mano, pero estaba tan inmóvil como todos los demás. Era un espectador del incendio, no un rescatista. Ese momento fue como una espada atravesando mi pecho, porque entendí que no basta con tener la Biblia en la mano, si no la dejas arder en tu corazón. Ahí, esa misma voz que escuché al principio volvió a hablar. El tiempo de mirar ha terminado. El tiempo de actuar ha llegado. Y de repente, todo se oscureció. El fuego, las llamas, el humo, todo desapareció. Solo quedaba un silencio profundo y una sensación extraña, como si el cielo entero estuviera esperando mi respuesta. Desperté con lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alguien que entiende que ha sido llamado, que ha sido despertado, que ya no puede vivir como antes. Hermano, hermana, no sé cuántas advertencias más recibirás en tu vida. No sé si esta es la última, pero sí sé que el fuego que vi en esa visión se acerca más rápido de lo que creemos. Y la única forma de no ser consumido es dejar que la palabra nos transforme ahora, no mañana. Esa noche decidí algo, que si volvía a ver una iglesia en llamas, no sería como espectador. Correría, entraría, gritaría, haría todo lo que estuviera en mis manos para salvar a quien pudiera. Y eso es lo que estoy haciendo ahora contigo, gritando, no con mi voz, sino con la urgencia que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Porque un día el fuego final llegará, y ese día no habrá tiempo para buscar tu Biblia. No habrá tiempo para decir, mañana empiezo a obedecer. Será tarde, y lo único que quedará será lo que hiciste con la advertencia que recibiste. Por eso te pregunto una última vez, ¿vas a seguir mirando las llamas? ¿O vas a correr al agua viva antes de que sea tarde? Y aquí estoy, contándote todo esto, con la misma sensación que tuve aquella noche, que no hay tiempo, que el fuego no espera, que cada segundo que pasa, más y más personas se acostumbran a vivir en medio de las llamas, hasta que ya no las sienten. Desde esa visión, cada vez que camino por la calle, cada vez que entro a una iglesia, cada vez que hablo con alguien que se llama cristiano, me pregunto, ¿lo sabrá? ¿Sabrá que está ardiendo por dentro sin darse cuenta? ¿Sabrá que la Biblia que guarda en un cajón es la única agua que pueda apagarlo? Y a veces, tengo que morderme los labios para no gritar, porque no todos están listos para escuchar. Algunos ni siquiera quieren. Prefieren el humo antes que enfrentar la verdad. Pero tú sí escuchaste. Tú llegaste hasta aquí. Tú oíste cada palabra. Así que ahora ya no es mi responsabilidad. Es tuya. Yo no puedo decidir por ti, pero sí puedo asegurarte algo. El Espíritu Santo no te trajo hasta aquí para entretenerte. Te trajo para encenderte. Y cuando termine de hablar, cuando apagues este video o cierres esta página, vas a volver a tu vida. Pero lo que no vas a poder apagar es la imagen que el Espíritu Santo ya sembró en tu corazón. Porque mientras tú lees estas últimas frases, el fuego sigue avanzando. Y si cierras los ojos por un momento, quizá también puedas ver lo que yo vi. No sé cómo llegaste aquí, pero estoy seguro de algo. No fue casualidad. No importa si estabas navegando sin rumbo, si alguien te pasó este video o si apareció solo en tu pantalla. El Espíritu Santo mismo te trajo, porque hay algo urgente que necesitas escuchar. Te advierto, no todos van a soportar lo que voy a decir. Algunos se van a incomodar, otros se van a enojar, y otros, lamentablemente, lo van a ignorar. Pero si te quedas hasta el final, creo que este mensaje puede salvar tu vida espiritual. Mi nombre no es lo importante. Lo importante es lo que viví. Yo crecí en la iglesia.
Desde niño escuché predicaciones, canté en coros, hice oraciones, y a los ojos de todos, era un buen cristiano. Pero dentro de mí había algo roto que nadie veía. Mi fe se había vuelto una rutina. Podía levantar las manos en adoración el domingo y olvidarme de Dios el lunes. Podía poner versículos en mis redes sociales y pasar semanas sin abrir la Biblia. Me convencí de que Dios sabe que lo amo y que eso era suficiente. Pero lo que no sabía es que esa falsa seguridad me estaba llevando a un lugar muy oscuro. Todo cambió una noche. Recuerdo que estaba en mi habitación, con la luz apagada, mirando mi celular hasta tarde. De pronto, sentí algo, un peso extraño, como si el aire se volviera más denso. No era miedo, pero sí una sensación de que alguien estaba allí. Me incorporé en la cama, miré alrededor, y aunque no vi nada físico, en mi espíritu sentí una presencia tan real que tuve que dejar el teléfono a un lado. En ese momento, fue como si mi mente entrara en otro estado. No estaba soñando, pero tampoco completamente despierto. Era como un espacio entre la vigilia y el sueño. Frente a mí apareció una Biblia abierta. No una Biblia cualquiera, esta brillaba. En una de sus páginas había un versículo resaltado en un resplandor dorado y fuego. Intenté leerlo, pero mis ojos no podían enfocar las palabras. Y entonces escuché una voz. No fue un grito, fue un susurro con la fuerza de un trueno. Muchos dicen que me siguen, pero no hacen lo que les mando. Sentí un golpe en el pecho. No era acusación, era tristeza. Como si esa voz llevara siglos esperando que yo despertara. Y entonces vi algo que me marcó para siempre. Una iglesia, pero no era como las que ves en fotos. Estaba envuelta en llamas. No era un fuego que destruía rápido. Era un fuego que consumía lento, como si no tuviera prisa. Afuera había gente, pero nadie corría a ayudar. Algunos miraban en silencio. Otros grababan con sus teléfonos. Nadie lloraba. Nadie se movía. Era como si a nadie le importara que ese lugar estuviera ardiendo. Y entendí, esa iglesia no era un edificio. Éramos nosotros. Eran los cristianos que estamos muriendo espiritualmente y ni siquiera lo notamos. Entonces esa voz volvió a hablar. El fuego avanza y el único agua que puede apagarlo está en mi palabra. Pero pocos quieren beber. En ese momento vi algo más. Personas cantando alabanzas, pero con cadenas en sus manos. Gente con Biblias bajo el brazo, pero con vendas cubriendo sus ojos. Y me vi a mí mismo, entre ellos. Desperté sobresaltado. Miré el reloj. Eran las 3:17 de la madrugada. Estaba sudando, con el corazón acelerado y llorando. No entendía por qué lloraba, hasta que el Espíritu Santo me lo hizo claro. Te mostré lo que viene, para que hables antes de que sea tarde. Esa noche no pude volver a dormir. Me levanté, tomé mi Biblia y la abrí como quien sostiene un objeto frágil y valioso. Por primera vez la sentí viva. Las letras parecían saltar de la página. Versículos que había escuchado 1000 veces ahora me atravesaban como una espada. Me di cuenta de que había tratado la palabra como un accesorio, cuando en realidad es el oxígeno de mi alma. Y entendí que yo no era el único, que hay miles de cristianos viviendo con la Biblia cerrada y un corazón seco. Cristianos que cantan sobre la victoria, mientras el enemigo los encadena cada día un poco más. Cristianos que dicen amén con los labios, pero nunca obedecen con sus actos. Amigo, amiga, si estás escuchando esto, no lo ignores. No quiero que seas parte de esa iglesia en llamas. No quiero que tu fe sea una fachada bonita por fuera y ruinas por dentro. Hoy es el momento de abrir la palabra, de leerla, de vivirla. Porque el día que ya no tengas tiempo, te darás cuenta de que siempre lo tuviste, pero lo despreciaste. Yo no volví a ser el mismo después de esa noche. No porque me volví perfecto, sino porque ya no puedo vivir sin escuchar lo que Dios me dice en su palabra. Esa es la única forma de estar listo para lo que viene. ¿Y tú?
¿Vas a seguir ignorando esto o vas a despertar? No sé cómo llegaste a este mensaje, pero algo en mi corazón me dice que no fue un accidente. Podrías estar viendo cualquier otra cosa ahora mismo, pero estás aquí, y no es por casualidad. El Espíritu Santo mismo quiso que escucharas esto. Lo que voy a contarte no es una historia bonita para emocionar. Es una advertencia, y sé que algunos se van a incomodar, otros se van a burlar, y otros, tristemente, lo van a dejar pasar como si fuera una exageración. Pero si te quedas hasta el final, tal vez descubras que esta advertencia es exactamente lo que tu vida necesitaba para no caer en el engaño más mortal. Creer que estás bien con Dios, cuando en realidad te estás apagando por dentro. Me presento, mi nombre no importa. Lo que importa es lo que Dios me mostró. Yo crecí en un ambiente cristiano. Aprendí a orar de niño, memoricé versículos, asistía a todos los servicios. A los ojos de los demás, yo era un ejemplo, pero mi relación con Dios estaba hueca. No era rebelión, era algo peor, frialdad disfrazada de religiosidad. Por fuera levantaba las manos, por dentro mi corazón estaba lejos. Publicaba versículos en redes, pero mi Biblia estaba cerrada toda la semana. Decía amén en la iglesia, pero ignoraba lo que Dios me decía. Pensaba que era suficiente con creer y que de alguna forma Dios entendía que estaba ocupado para profundizar en su palabra. Me acostumbré a vivir una fe superficial. Y entonces, pasó algo que me cambió para siempre. Era de noche. Recuerdo que estaba en mi cuarto, tirado en la cama, con el celular en la mano. De pronto, sentí algo extraño. El ambiente cambió. Era como si el aire se volviera más pesado, más intenso. No era miedo, pero sí una sensación tan fuerte que me hizo dejar el teléfono y quedarme inmóvil. Me senté en la cama y miré alrededor. No vi nada con mis ojos, pero dentro de mí sabía que alguien estaba ahí. Y no era cualquiera. Era el Espíritu Santo. En un instante, mi mente entró en un estado extraño. No estaba soñando, pero tampoco estaba completamente despierto. Era como un lugar entre la realidad y algo mucho más profundo. De repente, frente a mí apareció una Biblia abierta. No era física, era como si la viera en el aire. Brillaba con una luz dorada, y en medio de la página había un versículo rodeado de un fuego vivo. Intenté leerlo, pero mis ojos no podían enfocar las palabras. Y entonces escuché una voz. No era un grito, era un susurro que me atravesó el alma como un trueno silencioso. Muchos dicen que me siguen, pero no hacen lo que les mando. Sentí un golpe en el pecho. No era enojo, era tristeza. Tristeza pura, como si ese corazón me hablara con dolor por todos los que lo hemos ignorado. De pronto, la escena cambió. Vi una iglesia enorme, pero no estaba llena de gente adorando. Estaba en llamas. El fuego no era rápido. No destruía en segundos. Consumía lento, como si quisiera que todos vieran cómo se apagaba, pedazo a pedazo. Afuera había gente. Algunos miraban, otros grababan con sus teléfonos, otros sonreían como si nada pasara. Pero lo que más me impactó es que nadie corría a ayudar. Nadie intentaba apagar el fuego. Era como si para ellos fuera normal que la iglesia estuviera ardiendo. Y ahí lo entendí. Esa iglesia no era un edificio, éramos nosotros. Eran los cristianos que, por dentro, están siendo consumidos por el fuego del pecado, la apatía y la indiferencia, y ni siquiera se dan cuenta. El fuego representaba la destrucción espiritual, y el único agua que podía apagarlo era la palabra de Dios. Pero esa voz me dijo, muy pocos quieren beber. Entonces vi algo más. Personas cantando con las manos levantadas, pero con cadenas en las muñecas. Cristianos con Biblias en la mano, pero con vendas en los ojos. Y en medio de ellos, me vi a mí mismo. Fue un golpe duro. Era como si el cielo me dijera, no creas que esto es para otros. Esto también es para ti. Desperté de golpe.
El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Mi corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. Tenía el rostro húmedo, estaba llorando. No sabía exactamente por qué, pero mi espíritu lo sabía. Había visto una advertencia y no podía ignorarla. Esa noche no dormí más. Me levanté, encendí la luz y busqué mi Biblia. Por primera vez sentí miedo de abrirla, pero no era miedo de terror, era miedo a la responsabilidad. La abrí con las manos temblando, y cuando empecé a leer, las palabras parecían vivas. Era como si cada versículo me hablara directo al corazón, exponiendo lo que había ignorado por años. Me di cuenta de algo. Nunca me había faltado acceso a la palabra, pero la había tratado como algo opcional. Y esa indiferencia me estaba matando espiritualmente. Hermano, hermana, no sé en qué está desde tu vida espiritual hoy. Tal vez te crees firme, pero tu Biblia está llena de polvo. Tal vez hablas mucho de Dios, pero lo escuchas poco. Tal vez cantas sobre victoria, mientras el enemigo te encadena un poco más cada día. Yo estuve ahí, y si no hubiera sido por esa advertencia, tal vez todavía estaría. No te lo digo para que me admires. Te lo digo porque, después de escuchar esto, nunca más podrás decir que nadie te lo advirtió. El fuego ya está consumiendo muchos. Y la única forma de salvarse es correr hacia la palabra, vivirla y obedecerla. Yo tomé mi decisión esa noche. ¿Y tú? ¿Vas a seguir mirando el incendio o vas a entrar para rescatar tu propia alma? Esa noche marcó un antes y un después. No fue un momento emocional que se apagó al día siguiente. Fue el inicio de una guerra en mi interior. Porque te voy a decir la verdad, después de esa experiencia, no todo se volvió fácil. No me desperté siendo un supercristiano de la noche a la mañana. Lo que sí pasó es que cada vez que me alejaba de la palabra, recordaba la iglesia en llamas. Recordaba esas cadenas. Recordaba esa voz. Era como si el cielo me dijera constantemente: no vuelvas a dormirte, porque el enemigo no descansa. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Me di cuenta de cuántas veces me distraía con lo superficial, de cuántas conversaciones eran sobre todo, menos sobre Dios, de cuántas veces buscaba aprobación de la gente, en vez de buscar la aprobación del Padre. Y me dolió darme cuenta de que esa iglesia que vi en llamas, también podía ser mi propia vida si bajaba la guardia. Pasaron los días, y el Espíritu Santo empezó a inquietarme más. Comencé a leer pasajes que antes me parecían duros o inconvenientes. Pero esta vez, en vez de evitarlos, los recibía como medicina. Sí, dolían, pero sanaban. Un día, mientras leía, llegué a un versículo que me golpeó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Ahí entendí que el mayor peligro para un cristiano no siempre es el pecado visible, sino la ignorancia voluntaria. No querer saber lo que Dios dice, para no tener que obedecerlo. Y eso me rompió, porque era exactamente lo que yo había hecho por años. Había usado mi ignorancia como excusa, cuando en realidad era comodidad. Quiero confesarte algo más. Hubo momentos en los que quise olvidar esa visión. Quise convencerme de que había sido un simple sueño, fruto del cansancio de mi imaginación. Porque si aceptaba que era real, entonces estaba obligada a cambiar. Pero el Espíritu Santo no me dejó olvidarlo. Cada vez que intentaba distraerme, volvía a esa imagen, esa iglesia ardiendo, esas personas encadenadas. Y entonces entendí, ese fuego no es algo que vendrá. Ya está encendido. En las vidas de muchos, en las mías, en las tuyas, si no reaccionas a tiempo. No sé cuántas oportunidades más tendrás de escuchar una advertencia como esta. No sé si será la última vez que el Espíritu Santo te llame así de fuerte. Lo que sí sé es que si estás aquí, no es para que te quedes como estás. Yo tomé mi decisión esa noche. Decidí no volver a vivir un cristianismo superficial. Decidí leer la palabra,
no como obligación, sino como la voz de aquel que me ama. Decidí que no iba a ser un espectador del incendio, sino alguien que corra manantial de agua viva para apagarlo. Y ahora, el Espíritu Santo me está pidiendo que te pase la antorcha de esta decisión. No puedo vivir por ti. No puedo leer la Biblia por ti. No puedo obedecer por ti. Pero sí puedo decirte que si hoy eliges despertar, abrir la palabra y obedecer, el fuego no te consumirá, te purificará. Y entonces, el día que estés frente a Jesús, no tendrás que bajar la cabeza avergonzado, porque habrás respondido a tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? No sé qué decisión tomarás después de escucharme, pero sí sé que después de hoy, no podrás decir que no fuiste advertido. Cierro los ojos y todavía puedo ver esa iglesia en llamas, el fuego subiendo por las paredes, las vitrinas estallando, los bancos carbonizándose lentamente, y la gente observando inmóvil. Es un silencio que duele. No hay llanto, no hay gritos, solo rostros que parecen anestesiados, como si todos se hubieran rendido antes de intentar salvar algo. Pero lo que más me marcó fue cuando, en medio del humo, vi un espejo, y en ese espejo me vi a mí, no con ropa quemada ni con el rostro sucio. Me vi perfectamente vestido, con mi Biblia en la mano, pero estaba tan inmóvil como todos los demás. Era un espectador del incendio, no un rescatista. Ese momento fue como una espada atravesando mi pecho, porque entendí que no basta con tener la Biblia en la mano, si no la dejas arder en tu corazón. Ahí, esa misma voz que escuché al principio volvió a hablar. El tiempo de mirar ha terminado. El tiempo de actuar ha llegado. Y de repente, todo se oscureció. El fuego, las llamas, el humo, todo desapareció. Solo quedaba un silencio profundo y una sensación extraña, como si el cielo entero estuviera esperando mi respuesta. Desperté con lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alguien que entiende que ha sido llamado, que ha sido despertado, que ya no puede vivir como antes. Hermano, hermana, no sé cuántas advertencias más recibirás en tu vida. No sé si esta es la última, pero sí sé que el fuego que vi en esa visión se acerca más rápido de lo que creemos. Y la única forma de no ser consumido es dejar que la palabra nos transforme ahora, no mañana. Esa noche decidí algo, que si volvía a ver una iglesia en llamas, no sería como espectador. Correría, entraría, gritaría, haría todo lo que estuviera en mis manos para salvar a quien pudiera. Y eso es lo que estoy haciendo ahora contigo, gritando, no con mi voz, sino con la urgencia que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Porque un día el fuego final llegará, y ese día no habrá tiempo para buscar tu Biblia. No habrá tiempo para decir, mañana empiezo a obedecer. Será tarde, y lo único que quedará será lo que hiciste con la advertencia que recibiste. Por eso te pregunto una última vez, ¿vas a seguir mirando las llamas? ¿O vas a correr al agua viva antes de que sea tarde? No sé qué decisión tomarás después de escucharme, pero sí sé que después de hoy no podrás decir que no fuiste advertido. Cierro los ojos y todavía puedo ver esa iglesia en llamas, el fuego subiendo por las paredes, las vitrinas estallando, los bancos carbonizándose lentamente, y la gente observando inmóvil. Es un silencio que duele. No hay llanto, no hay gritos, solo rostros que parecen anestesiados, como si todos se hubieran rendido antes de intentar salvar algo. Pero lo que más me marcó fue cuando, en medio del humo, vi un espejo, y en ese espejo me vi a mí, no con ropa quemada ni con el rostro sucio. Me vi perfectamente vestido, con mi Biblia en la mano, pero estaba tan inmóvil como todos los demás. Era un espectador del incendio, no un rescatista. Ese momento fue como una espada atravesando mi pecho, porque entendí que no basta con tener la Biblia en la mano, si no la dejas arder en tu corazón. Ahí,
Esa misma voz que escuché al principio volvió a hablar. El tiempo de mirar ha terminado. El tiempo de actuar ha llegado. Y de repente, todo se oscureció. El fuego, las llamas, el humo, todo desapareció. Solo quedaba un silencio profundo y una sensación extraña, como si el cielo entero estuviera esperando mi respuesta. Desperté con lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alguien que entiende que ha sido llamado, que ha sido despertado, que ya no puede vivir como antes. Hermano, hermana, no sé cuántas advertencias más recibirás en tu vida. No sé si esta es la última, pero sí sé que el fuego que vi en esa visión se acerca más rápido de lo que creemos. Y la única forma de no ser consumido es dejar que la palabra nos transforme ahora, no mañana. Esa noche decidí algo, que si volvía a ver una iglesia en llamas, no sería como espectador. Correría, entraría, gritaría, haría todo lo que estuviera en mis manos para salvar a quien pudiera. Y eso es lo que estoy haciendo ahora contigo, gritando, no con mi voz, sino con la urgencia que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Porque un día el fuego final llegará, y ese día no habrá tiempo para buscar tu Biblia. No habrá tiempo para decir, mañana empiezo a obedecer. Será tarde, y lo único que quedará será lo que hiciste con la advertencia que recibiste. Por eso te pregunto una última vez, ¿vas a seguir mirando las llamas o vas a correr al agua viva antes de que sea tarde? Y aquí estoy, contándote todo esto, con la misma sensación que tuve aquella noche, que no hay tiempo, que el fuego no espera, que cada segundo que pasa, más y más personas se acostumbran a vivir en medio de las llamas, hasta que ya no las sienten. Desde esa visión, cada vez que camino por la calle, cada vez que entro a una iglesia, cada vez que hablo con alguien que se llama cristiano, me pregunto, ¿lo sabrá? ¿Sabrá que está ardiendo por dentro sin darse cuenta? ¿Sabrá que la Biblia que guarda en un cajón es la única agua que pueda apagarlo? Y a veces, tengo que morderme los labios para no gritar, porque no todos están listos para escuchar. Algunos ni siquiera quieren. Prefieren el humo antes que enfrentar la verdad. Pero tú sí escuchaste. Tú llegaste hasta aquí. Tú oíste cada palabra. Así que ahora ya no es mi responsabilidad. Es tuya. Yo no puedo decidir por ti, pero sí puedo asegurarte algo. El Espíritu Santo no te trajo hasta aquí para entretenerte. Te trajo para encenderte. Y cuando termine de hablar, cuando apagues este video o cierres esta página, vas a volver a tu vida. Pero lo que no vas a poder apagar es la imagen que el Espíritu Santo ya sembró en tu corazón. Porque mientras tú lees estas últimas frases, el fuego sigue avanzando. Y si cierras los ojos por un momento, quizá también puedas ver lo que yo vi.